Durante años, Carolina Cruz fue para el público la imagen de la estabilidad, del equilibrio perfecto entre éxito profesional y vida personal. Modelo, presentadora, empresaria y figura influyente en los medios, su vida parecía seguir una línea clara, casi predecible, como si el amor hubiera encontrado en ella un refugio definitivo. Sin embargo, como ocurre con tantas historias que se construyen bajo los reflectores, la realidad terminó siendo mucho más compleja, frágil y humana de lo que las apariencias permitían ver. El divorcio de Carolina no fue solo el final de un matrimonio. El colapso de una narrativa pública cuidadosamente edificada durante años. Fue el momento en que una mujer acostumbrada a comunicar, pero no a confesarse, tuvo que enfrentar el juicio silencioso de una sociedad que exige explicaciones, pero rara vez ofrece comprensión. Y fue, sobre todo, el inicio de un proceso íntimo que hoy desemboca en una revelación que nadie esperaba. Su decisión de hablar, por primera vez, sobre su nueva boda y el hombre con el que ha decidido reconstruir su vida. Cuando se confirmó oficialmente la separación, el impacto fue inmediato. No por el morbo, aunque este nunca falta, sino porque Carolina representaba una forma de amor duradero, en un mundo donde las relaciones públicas suelen ser efímeras. El divorcio sacudió no solo a sus seguidores, sino también a una industria que suele vender historias de éxito emocional como productos aspiracionales. Carolina optó entonces por el silencio. Un silencio que no fue improvisado ni accidental. Fue una elección consciente, casi estratégica, pero profundamente emocional. Mientras los titulares especulaban, mientras los programas de entretenimiento analizaban gestos, publicaciones antiguas y ausencias sospechosas, ella se retiró del ruido, no para huir, sino para sobrevivir. Porque divorciarse bajo la mirada pública no es solo firmar papeles, es aceptar que tu dolor será interpretado, reducido a frases cortas, transformado en contenido. Carolina entendió pronto que cualquier palabra dicha en ese momento habría sido usada en su contra o tergiversada, y por eso cayó. En sociedades latinoamericanas, el divorcio femenino sigue cargando un estigma particular. A diferencia de los hombres, a las mujeres se les exige explicación, justificación y, en muchos casos, arrepentimiento. Carolina, consciente de ese contexto cultural, decidió no ofrecer ninguna narrativa que la colocara en el rol de víctima ni en el de culpable. Su silencio fue leído de múltiples formas, como soberbia, como evasión, como estrategia de imagen. Pero quienes conocen de cerca los procesos de duelo emocional saben que el silencio muchas veces es la única forma de no romperse del todo. Durante ese periodo, Carolina continuó trabajando, sonriendo frente a las cámaras, cumpliendo compromisos, mostrándose fuerte. Pero esa fortaleza era en realidad una forma de contención. Porque detrás de cada aparición pública había una mujer redefiniéndose, aprendiendo a estar sola, reconstruyendo su identidad fuera del nosotros, que había marcado una etapa fundamental de su vida. Lo que pocos sabían, y lo que hoy adquiere una nueva dimensión, es que mientras el público seguía anclado al relato del divorcio, Carolina ya estaba transitando otro camino. Desde la sanación. No hubo exposiciones románticas prematuras, ni insinuaciones calculadas en redes sociales. No hubo mensajes ambiguos destinados a alimentar rumores. El proceso fue lento, introspectivo, doloroso en algunos momentos, liberador en otros. Carolina se permitió dudar, equivocarse, retroceder. Y, sobre todo, se permitió no saber si volvería a amar con la misma intensidad. Porque después de un divorcio, el miedo no es solo al otro, sino a uno mismo. A repetir errores, a confiar de nuevo, a exponerse otra vez. La aparición de un nuevo compañero sentimental en la vida de Carolina no fue anunciada, fue descubierta. Fotografías ocasionales, presencias discretas, coincidencias que empezaron a dibujar una historia que ella no confirmaba ni desmentía. Y esa actitud, lejos de generar rechazo, despertó respeto. Porque en un mundo donde todo se exhibe,
La discreción se convierte en un acto revolucionario. Este nuevo amor no nació bajo los reflectores. No fue una relación diseñada para el aplauso público. Fue, según personas cercanas, un vínculo construido desde la calma, desde la escucha, desde una comprensión mutua de las heridas del pasado. Un amor adulto, consciente, sin promesas grandilocuentes, pero con decisiones firmes. Y la más importante de esas decisiones fue el matrimonio. Durante meses, Carolina evitó pronunciar la palabra boda, hasta que decidió hacerlo. No por presión mediática, sino porque algo había cambiado internamente. Porque el silencio ya no protegía, sino que empezaba a pesar. En su reciente declaración, me di vida, serena, profundamente honesta. Carolina no habló de un cuento de hadas. Habló de elección, de compromiso, de haber aprendido que el amor no siempre llega envuelto en euforia, sino a veces en tranquilidad. Reconoció que el divorcio la transformó, que la hizo más cauta, pero también más auténtica. Que esta nueva boda no es una revancha contra el pasado, ni una demostración para nadie, sino una afirmación íntima. La de una mujer que, después de perderlo todo emocionalmente, decidió volver a empezar. Lejos de imaginar una ceremonia ostentosa, Carolina dejó claro que su boda responde a otro lenguaje emocional. No se trata de impresionar, sino de honrar. No de exhibir, sino de compartir con quienes realmente estuvieron cuando el ruido se apagó. Este enfoque dice mucho más sobre ella que cualquier vestido o locación. Habla de una madurez emocional construida a partir de la pérdida. De una mujer que ya no necesita validar su felicidad a través de la mirada ajena. Con esta confesión, Carolina no solo habla de su boda, habla de su derecho a rehacer su vida sin pedir permiso, de su decisión de no ser definida por un divorcio, de su valentía al aceptar que el amor puede fallar, pero también reinventarse. Después de un divorcio público, el amor ya no irrumpe con estruendo. No se anuncia con promesas grandilocuentes, ni se impone como un giro de guión espectacular. Llega, si llega, con pasos medidos. Y así ocurrió en la vida de Carolina Cruz. El hombre que escoge, con el que hoy decide casarse, no apareció para llenar un vacío, sino para acompañar un proceso que ya estaba en marcha. El de una mujer que había aprendido, a través del dolor, a reconstruirse sola. Uno de los errores más frecuentes en la narrativa mediática sobre las segundas oportunidades sentimentales es la figura del rescatador, el hombre que llega a salvar a una mujer herida. Carolina rechaza esa idea de raíz. En su testimonio, directo pero sin dramatismos, deja claro que este nuevo vínculo no nace desde la dependencia, sino desde la elección. Ella no estaba rota cuando lo conoció. Estaba en proceso. Y ese matiz es fundamental. El nuevo compañero no fue un escape del duelo, sino una presencia que supo respetar los tiempos. No exigió explicaciones, no pidió exposición, no reclamó protagonismo. En un entorno donde la fama suele devorar la intimidad, esa actitud fue, quizás, el primer acto de amor real. A diferencia de relaciones pasadas, esta vez Carolina protegió deliberadamente la identidad de su pareja durante mucho tiempo. No por vergüenza ni por cálculo mediático, sino por convicción. Para ella, el amor que sobrevive al ruido necesita silencio. Este hombre no pertenece al circuito habitual del espectáculo. No necesita validación pública ni capital simbólico. Su vida, hasta ahora, transcurrió lejos de cámaras, titulares y juicios colectivos. Y ese contraste fue, paradójicamente, lo que permitió que la relación creciera sin la presión de la expectativa social. Mientras el público buscaba nombres, rostros y antecedentes, Carolina optó por lo contrario: construir una historia sin espectadores. Toda relación posterior a un divorcio carga con fantasmas. No solo los del pasado compartido, sino los del miedo a repetir patrones. Carolina lo admite sin rodeos. Durante mucho tiempo se preguntó si volver a casarse era una posibilidad real, o simplemente una ilusión romántica que ya no encajaba con la mujer en la que se había convertido. El divorcio no solo rompe un vínculo, también desmantela certezas.
Obliga a revisar decisiones, silencios, concesiones. En ese proceso, Carolina entendió que amar no significa resistir a cualquier costo, ni sostener una imagen perfecta para el exterior. Ese aprendizaje fue la base sobre la que se edificó su nueva relación. Conversaciones incómodas, acuerdos explícitos, límites claros. Nada quedó implícito. Nada se dio por sentado. Carolina hace una distinción clave que marca un antes y un después en su narrativa emocional. Enamorarse no es lo mismo que elegir. El enamoramiento puede ser impulsivo, intenso, casi ciego. La elección, en cambio, es consciente, sostenida y, a veces, silenciosa. Este nuevo compañero no la deslumbró con promesas imposibles, ni con gestos teatrales. La convenció con coherencia, con presencia, con la capacidad de estar incluso cuando no había nada que celebrar. Y esa diferencia, para una mujer que ya había vivido la exposición de una relación pública, lo cambió todo. Uno de los aspectos menos abordados, pero más determinantes, fue la integración del nuevo amor en la vida cotidiana de Carolina, especialmente en su rol como madre. No se trataba solo de compatibilidad romántica, sino de armonía familiar. Lejos de imponer su lugar, él supo ocuparlo gradualmente, sin invadir, sin competir. Entendiendo que el pasado no se borra, pero tampoco debe gobernar el presente. Este respeto por los tiempos familiares reforzó la confianza de Carolina y consolidó una certeza que tardó en llegar, pero que una vez instalada, fue irreversible. No se trataba de una relación pasajera. Durante años, Carolina había defendido públicamente la idea de que el matrimonio no es una obligación ni una garantía, y no ha cambiado de opinión. La diferencia es que ahora entiende el matrimonio no como una promesa eterna, sino como un compromiso presente. Casarse de nuevo no fue una necesidad social, ni una respuesta a expectativas externas. Fue una decisión íntima, reflexionada, incluso discutida internamente durante meses. Carolina dudó. Se preguntó si era necesario, si era prudente, si era coherente con su historia. La respuesta no llegó en forma de emoción desbordada, sino de paz. Este segundo matrimonio no busca reescribir el pasado, ni competir con él. No hay comparación, ni revancha, ni demostración. Carolina lo ha dicho con claridad. Esta boda no simboliza un final feliz, sino un punto de equilibrio. No hay discursos grandiosos sobre el amor verdadero. Hay respeto. Hay complicidad. Hay un proyecto compartido que no necesita adornos. Y quizás por eso esta historia resulta más poderosa que cualquier cuento romántico, porque no promete perfección, sino honestidad. En una cultura que celebra el drama y penaliza la calma, elegir un amor adulto es casi un acto de resistencia. Carolina Cruz, al hablar de su nueva boda, no vende ilusión, ofrece perspectiva. Su historia cuestiona la idea de que el éxito sentimental debe ser inmediato, visible y permanente. Demuestra que el amor también puede ser discreto, imperfecto y profundamente real. Y al hacerlo, redefine su lugar no solo como figura pública, sino como mujer que ya no vive para cumplir expectativas ajenas. El matrimonio, en este contexto, no es un destino, sino una consecuencia. Cuando Carolina Cruz decidió hablar públicamente de su nueva boda, no solo rompió un silencio personal, activó, de manera inevitable, un mecanismo colectivo, el de la opinión pública. Porque en el ecosistema mediático contemporáneo, toda confesión de una figura conocida se transforma en un espejo, donde la sociedad proyecta sus creencias, prejuicios y contradicciones. La noticia no tardó en expandirse. Titulares sobrios convivieron con otros sensacionalistas. Comentarios empáticos se mezclaron con juicios disfrazados de preocupación. Y, una vez más, quedó en evidencia una verdad incómoda. Cuando una mujer pública decide rehacer su vida sentimental después de un divorcio, no se la observa, se la evalúa. Uno de los elementos más reveladores de esta historia fue la asimetría en las reacciones. Mientras que los hombres famosos que vuelven a casarse suelen recibir titulares que celebran su nueva oportunidad, a las mujeres se les exige una narrativa más compleja,
explicación, prudencia, arrepentimiento previo y, sobre todo, una demostración de que han aprendido la lección. Carolina no ofreció nada de eso. No pidió permiso. No justificó su decisión con traumas ni con relatos victimistas. Simplemente habló desde la serenidad. Y esa serenidad incomodó. Porque el sistema mediático y cultural está entrenado para consumir conflicto, no equilibrio. Para amplificar el drama, no la calma. Para sospechar de la felicidad femenina cuando no viene acompañada de sacrificio visible. Las redes sociales actuaron como un termómetro inmediato. Miles de mensajes de apoyo destacaron su valentía, su derecho a volver a amar, su madurez emocional. Pero también aparecieron preguntas que, aunque formuladas con cortesía, cargaban una sospecha implícita. No es muy pronto. ¿No dijo que no volvería a casarse? ¿Y si vuelve a fallar? Estas preguntas no buscan respuestas. Funcionan como recordatorios de que el error femenino, a diferencia del masculino, se archiva, se recuerda y se reutiliza. Carolina, consciente de ese escenario, eligió no entrar en el juego. No respondió a provocaciones, ni aclaró malentendidos. Su estrategia fue otra. Coherencia sostenida en el tiempo. Porque nada desarma más el prejuicio que una vida vivida sin necesidad de convencer. Durante años, la imagen de Carolina estuvo asociada a la estabilidad, al control, a una forma casi impecable de gestionar lo personal y lo profesional. El divorcio rompió esa imagen, y durante un tiempo la dejó suspendida en un territorio ambiguo, demasiado fuerte para ser víctima, demasiado reservada para ser heroína. Ahora, Carolina no representa la perfección, sino la resiliencia consciente. No es el símbolo de la familia ideal, sino de la mujer que acepta la imperfección, sin renunciar a la esperanza. Y ese cambio, aunque menos comercial, resulta más auténtico. En términos mediáticos, esto implica un desplazamiento importante, de figura aspiracional a figura identificable. Ya no se la admira desde la distancia, se la comprende desde la experiencia compartida. La cobertura mediática de esta boda también expuso las tensiones internas del periodismo de celebridades. Algunos medios optaron por el enfoque humano, contextualizando la decisión dentro de un proceso emocional complejo. Otros, en cambio, recurrieron a comparaciones innecesarias con el matrimonio anterior, como si el pasado tuviera derecho a competir con el presente. Este contraste no es casual. Refleja una pregunta más amplia. ¿Estamos preparados, como audiencia, para aceptar que una mujer puede amar de formas distintas a lo largo de su vida sin que eso invalide ninguna? Carolina, con su sobriedad comunicativa, obligó a los medios a elegir. Y esa elección dejó en evidencia quién informa y quién simplemente consume atención. En una época donde la sobreexposición se confunde con transparencia, el manejo comunicativo de Carolina fue casi subversivo. No compartió cada detalle, no monetizó su intimidad, no convirtió su boda en un evento mediático masivo. Ese silencio selectivo funcionó como un mensaje político. La vida privada no necesita ser explicada para ser legítima. Y en ese gesto, Carolina marcó un límite que muchas figuras públicas no se atreven a trazar, por miedo a perder relevancia. Ella, en cambio, entendió algo esencial. La relevancia que se construye sacrificando la intimidad termina siendo una jaula. ¿Qué incomoda realmente de esta historia? No es la boda. No es el nuevo compañero. No es la decisión de casarse otra vez. Lo que incomoda es que Carolina no encaja en el relato esperado. No se arrepiente públicamente. No dramatiza el pasado. No promete eternidad. Simplemente vive. Y en una cultura que necesita clasificar a las mujeres como exitosas o fracasadas, según su estado civil, esa ambigüedad resulta intolerable. La historia de Carolina Cruz funciona, en última instancia, como un espejo social. Nos obliga a preguntarnos por qué exigimos coherencia absoluta en las decisiones emocionales de las mujeres, cuando la vida misma es contradictoria por naturaleza. ¿Por qué nos cuesta aceptar que una persona pueda cambiar de opinión sin que eso implique debilidad?
¿Por qué interpretamos la cautela como miedo y la serenidad como frialdad? ¿Por qué seguimos esperando que las mujeres públicas eduquen emocionalmente a la audiencia con cada paso que dan? Carolina no respondió a estas preguntas, pero su forma de actuar las dejó expuestas. Llegar al final de esta historia no implica encontrar una conclusión definitiva, porque la vida, a diferencia de los relatos mediáticos, no se cierra con un punto final, sino con una pausa. La boda de Carolina Cruz no representa un desenlace feliz en el sentido clásico, sino algo mucho más complejo y, por eso mismo, más honesto. La afirmación consciente de una mujer que decide vivir según sus propios términos. Casarse de nuevo, después de un divorcio público, no es un gesto inocente, es una declaración. Y, en el caso de Carolina, esa declaración no está dirigida a la prensa, ni a las redes sociales, ni siquiera a sus críticos. Está dirigida a sí misma. Durante décadas, el matrimonio fue presentado, especialmente para las mujeres, como una meta, un premio, una validación social. Carolina Cruz pertenece a una generación que creció bajo esa narrativa, pero que ha tenido que desmontarla pieza por pieza a través de la experiencia. Cuando hoy decide volver a casarse, lo hace desde un lugar completamente distinto al de su primer matrimonio. Ya no hay idealización, ya no hay necesidad de demostrar estabilidad, ya no hay una promesa implícita de eternidad. Hay, en cambio, una elección diaria, una conciencia clara de la fragilidad de los vínculos, y una aceptación madura de que amar no garantiza permanencia, pero sí sentido. Ese cambio de paradigma es quizás el aspecto más revolucionario de esta historia. Uno de los elementos más potentes del testimonio de Carolina es lo que no dice. No promete para siempre. No habla de almas gemelas. No vende la idea de un amor perfecto que todo lo cura. En una cultura saturada de frases románticas vacías, esa sobriedad resulta desconcertante, pero también profundamente liberadora. Carolina entiende y transmite que el verdadero compromiso no está en garantizar el futuro, sino en habitar el presente con honestidad. Y esa visión redefine el significado mismo del matrimonio en el siglo XXI, especialmente para las mujeres que ya han atravesado una ruptura. Más allá de titulares y análisis, la decisión de Carolina deja un legado silencioso, pero poderoso, para otras mujeres que observan desde la distancia. Les dice que un divorcio no invalida la capacidad de amar. Cambiar de opinión no es traición a una versión pasada de una misma. La prudencia no es miedo. Y la calma no es frialdad. Volver a elegir no implica negar lo vivido. Este mensaje no se transmite con discursos militantes ni consignas. Se transmite con coherencia vital, con una forma de estar en el mundo que no busca aprobación constante. En un ecosistema mediático que privilegia el conflicto, Carolina propone, quizás sin intención explícita, una narrativa alternativa, la de la madurez emocional como valor. No hay escándalo en su boda, no hay revancha, no hay demostración. Y eso, paradójicamente, la convierte en una figura más disruptiva que muchas otras que han construido su relevancia desde la provocación. La madurez, en este contexto, no es resignación, es claridad, es la capacidad de decir «esto quiero», sin necesidad de justificarlo. Otro aspecto fundamental de esta historia es la relación de Carolina con el tiempo. Durante mucho tiempo, a las mujeres se les ha enseñado que el tiempo corre en su contra, especialmente en lo afectivo. Carolina rompe con esa idea. Su historia demuestra que el tiempo no necesariamente quita oportunidades. A veces las depura. El amor que llega después del dolor no es menos intenso, sino más consciente, menos impulsivo, pero más sólido. Y esa forma de amar, sin urgencia, sin presión social, es una conquista que solo se alcanza después de haber perdido. La boda de Carolina Cruz no busca convertirse en un evento icónico. No aspira a marcar tendencia ni a ser recordada por su estética. Su fuerza está en lo simbólico. Simboliza el derecho a volver a empezar sin pedir disculpas. El derecho a proteger la intimidad sin desaparecer del espacio público. El derecho a ser coherente con el presente.
aunque contradiga el pasado. Ese es el verdadero cierre de esta historia. Una mujer, no un ejemplo obligatorio. Carolina no pretende ser un modelo a seguir. Y, sin embargo, lo es. No por lo que dice, sino por lo que hace. No por la perfección de sus decisiones, sino por la honestidad con la que las asume. Su historia no impone un camino, abre posibilidades. Y en un mundo que constantemente exige definiciones rápidas y posturas absolutas, esa apertura es un acto profundamente humano. Cuando se apaguen los titulares y la boda quede atrás, lo que permanecerá no será la imagen del vestido, ni los detalles de la ceremonia. Permanecerá la transformación silenciosa de una mujer que entendió que su valor no depende de su estado civil, ni de la aprobación pública, ni de la coherencia narrativa. Permanecerá la idea, incómoda para algunos, liberadora para otros, de que vivir plenamente implica aceptar el riesgo de volver a elegir. Y en esa elección, Carolina Cruz no cierra una historia de amor, abre una historia de libertad.